Buenas tardes, maestro. Le doy la bienvenida a este video educativo por parte de la Universidad Pedagógica Nacional, Subcentro Apatzingán, de la asignatura Tutoría Psicopedagógica. Y yo seré su presentador el día de hoy, Josué Omar Fernández Rodríguez. Y el tema que vamos a presentar será lo aprendido en el bloque 1 de la materia Tutoría Psicopedagógica. Bien, continuamos con el primer tema, que viene siendo las características de los diseños curriculares. Aquí se va a implementar lo que son 6 pasos para esto, son características principales. Y la primera es la toma en cuenta de la forma en que se aprende. Aquí es donde el currículum siempre va a tomar en cuenta cómo el alumno está aprendiendo en base a lo que se ha previamente dado como un objetivo, y ese objetivo siempre tiene que ser cumplido dentro de. El docente puede llegar a siempre tener como una forma adecuada para que este aprendizaje sea cumplido en el alumno. El punto número 2 es enfatizar en la enseñanza y la forma en cómo se aprende. Aquí es qué, cuándo y cómo es lo que aprende el alumno, si es dentro del aula o fuera de, pero principalmente se enfoca en cómo. Esto es a través del docente y la manera en cómo utiliza distintas estrategias para poder implementar lo que es el aprendizaje en el alumno. El punto número 3 es la enseñanza. Es la base principal de cómo se puede llegar a tener un aprendizaje pleno. Sin este punto número 3 no se puede llegar a tener como un aspecto perfecto de lo que es el currículum. Y sin en cambio, si se deja fuera, puede que en sí las demás características, que son las principales, no puedan llegar a ser tan buenas. ¿Por qué? Porque la enseñanza es la base de todo aquí. Entonces, si el docente no llega a implementar todo lo que es la enseñanza, como qué, cuándo y cómo, que anteriormente se ha dicho, no se puede dar como directamente al alumno y no se llega al objetivo, y en base solamente se puede decir que no se ha cumplido una enseñanza. La flexibilidad de los métodos, este es de parte del docente, es los métodos que está utilizando en el alumno. Aquí podemos decir que prácticamente, si un alumno se le dificulta el aprendizaje, él puede usar distintos métodos en la variedad que hay de alumnos. Un ejemplo puede ser que el déficit de atención de un alumno, y este puede llegar a afectar sus estadísticas como media, baja y alta, y lo que queremos es la alta siempre. Entonces aquí se implementa una flexibilidad hacia el alumno para que pueda tener expectativas muy altas. Bien, el punto número 5 es articula los conocimientos generales y personales. Esto aquí más que nada viene siendo de parte del alumno, pero el docente se encarga bastante de esto. ¿Por qué? Porque los conocimientos son primero como generales y son la base de todo. Y si el alumno no tiene un aprendizaje vasto, puede que se le dificulte. Los conocimientos personales son los que el alumno puede obtener por sí mismo, y estos generalmente son los más principales, como se puede decir, que importantes para él mismo, porque él se conoce así y lo que él conoce. El último punto, que viene siendo el 6, criterio de evaluación. Aquí es de parte del docente. Aquí él ya va a implementar lo que es una evaluación dependiendo cómo el alumno haya avanzado durante un periodo certero. Entonces aquí, si el alumno tiene desde el inicio una prioridad baja sobre el estudio, entonces al final de esta evaluación se notará si hubo un cambio o una mejora bastante, que puede ser casi perfecta, porque en sí se puede llegar a presentar al docente y decir que sus métodos funcionaron después de todo. Conferencia magisterial, gestión de la calidad educativa. Bien, este consiste de 4 factores importantes en la educación que debe tener un docente. Se basa de el carácter, la inteligencia, los sentimientos y la libertad. Entonces vamos a comenzar por el primero, que viene siendo el carácter. El carácter tiene que estar dentro del docente. Un docente, cuando imparte una clase, debe de tener un carácter que pueda ser soportable para sí mismo y deba ser digno para aquel que reciba su clase, ya sea el alumno o frente a otro docente. El carácter es un factor importante porque cada docente debe tenerlo. Sin esto no se puede impartir una educación perfecta o que sea casi perfecta.
Entonces, si un docente no tiene el carácter aquí, puede llevar a cabo ciertas dificultades dentro del aula. Eh, un ejemplo puede ser que el docente no tenga el carácter suficiente para controlar el salón, para tener un respeto hacia él mismo. Y en base a todo esto, afecta a los que son los otros tres factores. Si no tiene este factor, no puede ser una educación de calidad. Entonces, el docente siempre debe tener un carácter al momento de entrar al aula. Bien, continuamos con el segundo, que viene siendo la inteligencia. Este es un factor importante siempre para cada docente. Y no importa que no esté dando una educación de calidad, pero si no tiene la inteligencia necesaria para impartir una asignatura, para dar conocimiento a las nuevas generaciones de los alumnos, no puede tomar como decir, esta es una educación de calidad tan siquiera mínima. Entonces, si un docente no tiene la inteligencia necesaria, no podemos llegar al punto de decir, siquiera decir que es calidad. El docente siempre debe tener el conocimiento necesario para impartir al aula y a los alumnos. Vamos con el tercer factor, que viene siendo los sentimientos. Aquí esto es en base a un criterio que se puede decir que todos tenemos. Entonces, si uno al momento de estar dando el conocimiento a las nuevas generaciones, que son los alumnos, si no tenemos los sentimientos como la empatía, que sintamos todo lo que puede un alumno, ponernos en sus zapatos y sentir cómo es el aprendizaje, o nosotros mismos cuando obtuvimos ese aprendizaje, cómo se nos dificultó, debemos de tener sentimientos en la hora de educar. Sin esto no podemos decir que podemos dar como un conocimiento bueno y luego esperar que el alumno lo aprenda de forma seguida. O sea, en cada clase ya tengo un nuevo conocimiento. A veces debemos tener paciencia. Y aquí es donde un docente siempre debe tener sentimientos. No involucrarlos tanto, pero estar consciente de que los tenemos y de que siempre van a ser un poco influenciados en lo que es la educación. Y sin esto no podemos, como decir, calidad nuevamente, como lo he dicho a lo largo de este tema, que la calidad es lo más importante y es un factor importante los sentimientos, como aquí está marcado. Bien, continuamos con el último, que es la libertad. La educación, ya saben, como sabemos, es libre para todos, para todo aquel que quiera aprender algo, siempre, y cada día se aprende algo nuevo. La libertad dentro de la educación viene siendo que el alumno tiene esa libertad de poder expresar un nuevo conocimiento o expresar que adquirió un nuevo conocimiento. Entonces aquí vamos a ver que siempre que impartamos una clase de algo nuevo para el alumno, pueda decirse que es algo beneficiario para él, y aquí se nota mucho en la hora de hacerlo, y cuando llega la hora de evaluar uno lo nota mucho, y la libertad es como parte de siempre. Entonces la libertad viene de la educación de la mano prácticamente. Y aquí con esto se termina lo que es la conferencia magisterial, gestión de la calidad educativa. Y como les he estado diciendo, sin estos 4 factores no se puede tener una educación de calidad. Siempre va a ser necesario, siempre. Entonces aquí sin los 4 factores se puede decir que no hay calidad en una educación. Bien, concluimos este tema, que es lo que se aprendió en el bloque 1. En conclusión podemos decir que sí hubo bastante información, pero todo la resumimos en este bloque. Y aquí podemos ver un poco de lo que se aprendió, como lo que viene siendo los 4 factores importantísimos que van dentro de la educación, estar consciente de lo que es la calidad ahora y tomar en cuenta los 4 factores desde el inicio de clases. El diseño curricular igual, tenemos que saber lo que es, cómo impartirlo, cómo ver cómo se influyen en los jóvenes futuros, y todo esto va involucrado siempre en una educación de calidad. Debemos siempre tomar en cuenta la calidad ante todo. La educación siempre se va a estar basada en la calidad, y si uno no la imparte no puede ser como una escuela de calidad. Entonces siempre hay que empezar por uno mismo y implementar la calidad desde nosotros, desde el punto de vista de estos 4 factores del diseño curricular que se implementa. Siempre hay que tomarlo en cuenta, y siempre hay que tomar a los alumnos como una herramienta que utilizaremos para mejorar siempre la educación de calidad. Es todo, muchas gracias.